Y ahora nuestras noticias internacionales. Así llegó Mili a Panamá en diciembre de 2021. Los trabajadores de la terminal portuaria de Manzanillo encontraron a esta cachorra cuando estaba famélica dentro de un contenedor que había partido de España hace 40 días. Definitivamente es un milagro que el animalito haya podido sobrevivir tanto y por eso le pusimos el nombre de Milagros. Milagros la llamamos Mili de cariño y como vino ya de España, pues sí, se llama Milagro la Españolita. Tras ser tratada por veterinarios y especialistas, Mili pesa actualmente más de 12 kilos y sus condiciones son óptimas. A los 20 días de viaje se le sumaron otros tantos en un patio en el que se colocan habitualmente los contenedores vacíos bajo el fuerte calor y la lluvia del Caribe. Una de las áreas del contenedor estaba corroída y ahí se descubrió que había un pequeño orificio. Asumimos que ella con sus patitas, pues entonces ella abrió un huequito donde ella podía allí a veces tomar agua, lluvia, asumo que llovió durante el trayecto, es la única manera que ha podido haber sobrevivido. Ahora Mili trabaja junto a otros perros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de la capital, detectando alimentos frescos en el equipaje de pasajeros. Muy bien. En el caso de Mili, pues consideramos que es una historia de doble éxito, ya que desde la parte médica pudimos salvar y sacar adelante la parte de salud de este animal y asimismo pues incorporarlo con éxito a la unidad canina agropecuaria y fortalecer pues nuestras inspecciones y nuestro equipo de trabajo de binomios en la unidad canina agropecuaria. En el horizonte ya hay una nueva misión. Mili está siendo entrenada para detectar al caracol gigante africano, una especie que puede afectar a la agricultura.